Chicos, si no me equivoco, este tema les van a dar un tema, si no me equivoco, auxiliares. Si me corrigen o si no, yo los voy a explicar. Creo que sí está en el contenido, ¿no? De tolerancia o no. En la parte de filtración glomerular, si no me equivoco, esta parte entra. Dice, ¿cómo podemos sacar la cantidad de filtración por día de potasio? Y ya. Esas formulitas, no, la verdad no creo que les pregunten cómo calcular como tal de un electrolito, así como tal, porque ¿qué se llama esto? Sería muy malo, ¿no? Generalmente estos cálculos que se hacen directamente o sea, en laboratorio, ¿no? O sea, se calcula en el laboratorio a la hora de hacer las pruebas químicas en la orina, ¿ya? Como tal, una fórmula, yo la desconozco, la verdad, si es que hubiera. Pero, como tal, lo que yo sé es que solo se hace en laboratorio el cálculo de, si es que yo quiero, digamos, de potasio o solo de sodio, como tal, ¿no? Con los reactivos y demás. Ya chicos, les voy a pasar las diapositivas a su representante de fisio o algunos estudiantes también creo que pasé con sus estudiantes, el doctor Copari, si no me equivoco, pasé y a ellos los voy a pasar y les pasen a ustedes, ¿ya? Y bueno chicos, eso sería todo con respecto al tema, ¿no? Espero que haya sido de mucha ayuda y las diapositivas se las voy a pasar, no se preocupen. Chicos, ahorita el auxiliar Javier va a presentar ya en unos minutos más. Hugo, ¿sigues ahí? Sí, sí, bro. Eh, ahora, ¿cómo estás? Javier, ¿está en esta reunión o cómo vamos a hacer? Javier, o sea, yo le pasé mi cuenta a Javier y tendría que proyectar, o sea, como si estuviera yo, ¿no? O sea, de esta misma cuenta. Ah, dale, entonces, ya, para mañana tenemos que chequear eso. Sí, sí, ya para mañana ya lo igualito, o si no, por Facebook Live, si no. Javier, ¿estás ahí? Javier, creo que su señal está medio mal. Chicos, un minutito ya. Enseguida va a presentar el auxiliar Javier. Está igual con mi cuenta. Y enseguida va a presentar él ya.
No se preocupen. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Axi, le escuchamos. Listo. Bueno, vamos a comenzar con la segunda exposición. Van a disculpar que estoy entrando con la misma cuenta ya que del anterior auxiliar para evitar, ¿no? Que otra vez ingresen al Meet y es un poco complicado esta parte. Le van a decir, por favor, si pueden ver la presentación. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, Axi, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ir, ya como el anterior auxiliar lo mencionó, de manera general, la filtración glomerular y datos generales, ¿no? De la fisiología y anatomía del riñón. Vamos a profundizar estos acápites, ¿sí? Pero más que todo tomando en cuenta de que ya el doctor Durán lo realizó, porque el doctor Durán es el que va a realizar el examen parcial, ¿no? Cada docente generalmente da las teóricas de las cuales va a mandar preguntas para su parcial. Así que vamos con datos importantes, ¿sí? Que no se tienen que olvidar porque pueden estar en su parcial, ¿sí? Tenemos que el flujo sanguíneo del riñón, de este órgano del riñón, que es muy importante, tiene una distribución muy peculiar, ¿sí? El 80% del flujo sanguíneo, escuchen bien por favor, el 80% está en la corteza, el 80%. En cambio, el 20% está en la médula, ¿sí? Eso puede ser una pregunta, realmente es muy fácil, ¿no? Pero a veces se olvida. Generalmente, el 80% es en corteza y 20% en médula, ¿sí? Está bien fácil. Perfecto, vamos con algo que se pueden confundir. Flujo sanguíneo renal y flujo plasmático renal, que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, no es sanguíneo y plasmático. Obviamente sanguíneo tiene una diferencia, que es que contiene los elementos formes de la sangre que ustedes ya avanzaron, ¿no? Es decir, eritrocitos, células blancas, etcétera, ¿no? En cambio, el flujo plasmático no tiene estos elementos formes. Lo que tiene es plasma, ¿bien? Aquí tenemos estos valores que sí o sí se los tienen que memorizar porque estos entran en el examen, ¿sí? El flujo plasmático es de 625 ml. El flujo plasmático. En cambio, el flujo sanguíneo es el doble. Es el doble. Sería 1250. Y les voy a explicar ahora por qué, ¿sí? Pero antes quiero repasar más que todo esta parte, ¿sí? Aquí tenemos la arteria aferente, la eferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman, el espacio. Perfecto. Se continúa con el túbulo contorneado proximal, en donde ya ocurre la absorción. ¿Bien? La absorción y la secreción es propia del sistema tubular.
y la filtración es propia del glomérulo, ¿sí? El corpúsculo de Malpighi, de este conjunto que se le denomina así, ¿bien? Se filtran 125 ml minuto, ¿sí? Se filtran 125 ml minuto y se reabsorben 124 ml minuto. ¿Se dan cuenta que la excreción urinaria apenas es de 1 ml minuto? Y para esto hay una fórmula que al final lo vamos a repasar porque es muy importante y al final quiero que se queden con eso, ¿bien? Bueno, vamos, la diferencia del flujo sanguíneo renal y flujo plasmático renal, ¿bien? Un momento, vamos a ver. Perfecto. Tenemos que el gasto cardíaco generalmente es de 5.000 ml minuto, ¿no? Distribuye el volumen sanguíneo a todo el organismo. Y ustedes saben que por la ley de corriente, toda la sangre pasa por todas las áreas transversales de los capilares. Bien, entonces, ¿por qué hay de un 20 a 25% de flujo renal? Porque en el riñón generalmente hay una acumulación de sangre, ¿bien? De sangre, no de plasma, estamos hablando todavía de sangre. Es por eso que del gasto cardíaco de estos 5.000 ml, el 20% a 25% está en el riñón, ¿bien? Y calculando, ¿no? Con ejercicio, tenemos que el 20 a 25% representa 1.250 ml por minuto de flujo sanguíneo, no plasmático, sanguíneo renal, ¿bien? Este flujo sanguíneo, como tal, tiene dos elementos, que es un elemento forme y el plasma, porque es sanguíneo, tiene eritrocitos, ¿no? Tiene células blancas. Y este flujo sanguíneo, como tiene eritrocitos, lo podemos medir por el hematocrito. Y nosotros sabemos que el hematocrito generalmente es de 47% en nivel de la costa, ¿no? Lo podemos prácticamente simplificarlo para, en este caso, hacer el ejercicio del 50%. ¿Bien? No es muy importante esta parte sanguínea, sino de la fisiología renal. 50% de hematocrito. Lo que nos dice que el otro 50% es de plasma. ¿Bien? 50% de hematocrito y 50% de plasma. Y es ahí donde está ya el flujo plasmático renal. Por eso les digo que es la mitad. 625 ml minuto. Flujo plasmático renal. ¿Sí? No se confundan, por favor. Es muy importante porque estos dos entran. Uno de estos dos va a entrar en su parcial. Así que aquí ya tienen una pregunta de examen, ¿no? Vamos con lo siguiente. Flujo sanguíneo renal. ¿Cómo se puede calcular? Y mucho ojo a esta fórmula, por favor, porque esto sí entra. Sí, esto sí entra en el examen. Eso es muy importante. Flujo sanguíneo renal. Es el flujo plasmático renal dividido entre 1 menos el hematocrito. ¿Bien? 1 menos el hematocrito. Y aquí ya tengo un ejercicio ya hecho. Por favor, no se vayan a confundir. Cuando coloquen 50% es 0.5, ¿sí? No es 5 menos 5 o menos 50, no. Es menos 0.5. 1 menos 0.5 y nos va a salir 0.5. 625 dividido entre 0.5, 1.250 ml de minuto. Eso es el flujo sanguíneo renal. Obviamente, nos pueden cambiar la variable, ¿no? Nos pueden pedir tal vez el flujo plasmático renal, pero eso ya simplemente se hace derivando, ¿no? Ahora, algo muy importante, que generalmente puede ser una pregunta pescada, ¿no? Para que no la respondan, es el flujo plasmático renal. ¿Cómo se calcula el flujo plasmático renal? El flujo plasmático renal se calcula mediante el clearance del ácido paraamino hipúrico. ¿Bien? Esta fórmula, la verdad, nunca he preguntado, pero al final tengo una fórmula de clearance, ¿bien? De la cual generalmente pueden preguntar, porque ese de ácido paraamino hipúrico generalmente nunca se pregunta porque esto ya es laboratorial, no es tanto clínico, ¿bien? Pero no se olviden que el ácido paraamino hipúrico puede determinar el flujo plasmático renal. ¿Y por qué? ¿Por qué solo el ácido paraamino hipúrico? Porque generalmente para detectar el flujo, ¿bien? O la filtración de algo, se requiere que la sustancia que se va a utilizar no se absorba
ni se excrete. Digo, no se absorba ni se excrete por los túbulos, ¿bien? No se absorba ni se excrete por los túbulos, sino que se puede excretar como orina, como tal, perfecto. Lo que se tiene que realizar con esta sustancia es una filtración sin modificaciones, sin absorciones por el túbulo y sin excreciones por el túbulo. Y el ácido paraminoipúrico tiene esta propiedad, que prácticamente el 90% va a salir como orina en la orina, sin modificaciones por el túbulo, sin absorción tubular, sin secreción tubular. Por eso es esta molécula la ideal para medir el flujo plasmático renal. Bien, ácido paraaminoipúrico. Tenemos la fracción de filtración, y esto es otra pregunta de examen, así que, como lo estamos viendo aquí, no nos podemos equivocar. Bien, la fracción de filtración tiene una fórmula, que es la tasa de filtración glomerular dividido entre el flujo plasmático renal. ¿Bien? Flujo plasmático renal. Tasa de filtración glomerular y dividido entre flujo plasmático renal. Perfecto. De tasa de filtración glomerular de 125 ml minutos, nosotros sabemos eso, ¿no? Y el flujo plasmático renal les pueden variar. Puede haber una variación en esto. Sabemos que era 625 ml, pero obviamente no les va a salir, no les van a dar los mismos datos, porque sería 0.2, ¿no? La respuesta, eso es imposible, les van a cambiar estos datos. Ahora, ¿cuánto es la fracción de filtración normal? La fracción de filtración normal, según sus teóricos, según el doctor Durán, que es en el cual vamos a tomar en cuenta, es desde 15% al 20%, ¿sí? Del 15% al 20%. Según Guyton es del 20%, pero es mejor manejar un rango, ¿no? De 15 a 20%. Perfecto. No se olviden que el resultado les va a salir así, 0.18, que esto es el 18%, ¿sí? No se vayan a asustar si no les sale 20% como tal, ¿no? Se les va a salir 0.18 o 0.2, eso es la respuesta. Generalmente en los exámenes de respiratorio y renal es donde más ejercicios entran, ¿sí? Más ejercicios entran. Les van a salir unos 10 ejercicios de golpe al principio y cada uno va a ser respuesta del anterior, ¿sí? Antes a esta pregunta les van a preguntar cómo sacar la tasa de filtración glomerular, cómo sacar el flujo plasmático renal, y con esos datos van a llenar la siguiente pregunta. Es decir, que si no saben la anterior pregunta, no van a saber la siguiente, ¿no? Si no saben la anterior, no van a saber la siguiente. Perfecto. Vamos a preguntas de exámenes. Muy importante, ¿no? La membrana capilar glomerular. Es lo más didáctico, ¿no? Posible que trate de realizarlo. Tenemos que son tres. Uno es el endotelio fenestrado, nosotros ya sabemos, ¿no? Que las fenestraciones tienen de 500 a 600 Armstrong, ¿no? Otros tenemos la membrana basal y por último es el epitelio visceral, ¿no? Compuesto por los podocitos. Bien, perfecto. Aquí hay cosas muy, muy interesantes. Estas tres capas tienen sustancias que van a impedir el ingreso a proteínas, pongámosle así, o a otras sustancias con cargas negativas, ¿sí? Con cargas negativas. El endotelio tiene proteínas intracelulares. La membrana basal tiene ácido ciálico, cialoproteínas de paransulfato, ¿bien? Y los podocitos tienen la podocalixina, ¿sí? De estos tres, el que más evade el paso de sustancias negativas es esta, ¿sí? La membrana basal, con sus ácidos ciálicos, cialoproteínas y paransulfato. ¿Sí? Es la más intensa, pongámosle así, respondiendo con las cargas negativas. ¿Bien? Perfecto. Aquí tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente, ¿no? Por favor, memorícenselo esto porque vamos a verlo a futuro. Es muy importante. Aquí es el problema, ¿no? En las dos, en las arteriolas aferente y eferente. Eso es un poquito complicado de entender. Perfecto. Las células yuxtaglomerulares, células, no el aparato yuxtaglomerular, por favor. Células yuxtaglomerulares están en la capa media de la arteriola aferente. Aferente. ¿Bien? Y esto es pregunta de examen, por eso también lo vuelvo a repetir como
auxiliar de docencia, que lo mencionó, ¿sí? Células yuxtaglomerulares, secretan renina, ¿bien? Perfecto. Capa media de las arteriolas. Capa media es la capa muscular lisa, no se olvide. Bien, la renina es una enzima que actúa en el sustrato de angiotensina, ¿no? Para convertirlo en angiotensina 1. Y la angiotensina se convierte en angiotensina 2, el segundo potente vasoconstrictor del organismo, ¿bien? Es el segundo, no es el primero. El primero es la endotelina. Sí, este es el segundo. La angiotensina 2 es el segundo. Perfecto. Tenemos que la filtración va a variar según el tamaño, la carga eléctrica y el peso de la sustancia que quiere ser filtrada. Obviamente es inversamente, la filtración es inversamente al tamaño. ¿Por qué? Porque a un mayor tamaño de la sustancia no se va a filtrar. ¿Sí? La sustancia no se va a filtrar. Por eso proteínas generalmente no se filtran. Generalmente, porque en algunos casos ya de patología sí se pueden filtrar y pueden encontrarse en la orina, y eso se denomina proteinuria, ¿sí? Generalmente esos conceptos pequeños de proteinuria entran en el parcial, ¿sí? La carga eléctrica. Obviamente, la carga negativa de las proteínas, porque las proteínas tienen cargas negativas, va a impedir o va a dificultar la filtración de sustancias. Y obviamente el peso también, ¿sí? Sustancias mayores a 10 kilodaltons, no van a pasar fisiológicamente, ¿no? la barrera de filtración. Pero patológicamente sí puede existir eso. Tenemos las presiones, ¿no? Esta generalmente es una ley física de las presiones hidrostáticas y oncóticas. Esto es de Guyton, ¿sí? 60, 32, 18 y 0. Esos son los valores. Pero el doctor Durán maneja otros, ¿no? Yo la verdad les recomiendo que se memoricen los dos, ¿sí? Tenemos la presión hidrostática glomerular. Como su flecha lo indica, favorece la salida del plasma. Aquí, esto se denomina plasma. Favorece la salida del plasma para la filtración. ¿Perfecto? Y tiene una presión de 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio. En cambio, la presión coloidosmótica tiene un valor de 32. Y como la flechita lo indica, no favorece, sino que se opone a la filtración. Bien, se opone a la filtración. Y aquí tenemos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. Bien, que se opone otra vez a la filtración. Bien, aquí tendríamos que tener una presión oncótica, pero es 0, fisiológicamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasan o no deberían pasar proteínas por la barrera de filtración. Por eso es 0. ¿Bien? Les dije que el doctor Durán maneja otros valores. ¿Cuáles son? Aquí es 50. ¿Bien? 50. Aquí es 30. Y aquí es 15. Si se dan cuenta, no hay mucha variación, ¿no? Tal vez sí se pueden memorizar. 50, 30, 15. ¿Bien? 55, perdón, es aquí. 55, 30, 15. 55, 30 y 15. Perfecto. Esta es una pregunta de examen. Por favor, no lo vayan a fallar en cuanto la vean, ¿sí? Les van a preguntar la filtración glomerular como tal. ¿Cuál es la filtración glomerular? Y les van a dar estos valores, ¿sí? Les van a decir que la presión hidrostática es de 60, de 18, tantos, ¿sí? Y ustedes tienen que acordarse de esta fórmula y tienen que acordarse de este coeficiente, que se denomina coeficiente de filtración. Vamos primero por el coeficiente de filtración. ¿Bien? El coeficiente de filtración es de 12.5, ¿sí? Mírenlo bien y memorícenselo para toda su vida, ¿sí? Coeficiente de filtración 12.5, porque si lo sacan mediante fórmula van a tardar. Ahora, si les piden el coeficiente de filtración, ya sería otra cosa, ¿no? Y sí o sí tendrían que sacarlo con fórmula. 12.5, perfecto. Pero, ¿qué es el coeficiente de filtración? El coeficiente de filtración no es nada más que dos variables, ¿sí? Multiplicadas, pongámosle así. Es el área de la filtración, de la barrera de filtración y la permeabilidad. ¿Y qué nos dice esto? Que a mayor área va a haber mayor filtración
y a mayor permeabilidad va a haber mayor filtración. Por eso son importantes, ¿sí? Mayor área, mayor filtración. Mayor permeabilidad de la barrera, mayor filtración. Bien, este es aquí 12. Aquí nos dice presión de filtración neta. ¿Bien? ¿Cómo se saca la presión de filtración neta o también se denomina presión de filtración efectiva? No se vayan a sorprender con su otro nombre, ¿sí? Es todo lo que favorece la filtración menos todo lo que se opone a la filtración, ¿sí? ¿Qué favorece? Obviamente favorece, en este caso, la presión hidrostática. ¿Sí? Aquí tenemos 60, porque esa es la única que se está favoreciendo. Si se dan cuenta, las demás se están oponiendo. 60 menos las presiones que se oponen, ¿no? No importa aquí el orden, ¿no? ¿Qué se está oponiendo? El 32 de la presión coloritasmótica glomerular y el 18. ¿Bien? Si se dan cuenta, sumamos 32 más 18 nos da 50. 50 aquí. Y menos 60. ¿Cuánto sería? La presión de filtración neta generalmente es de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Generalmente, fisiológicamente, se debería acercar a ese valor, ¿sí? Y mediante esto podemos detectar la filtración glomerular, que es 12,5 multiplicado por 10, ¿sí? Si multiplicamos 12,5 por 10, ¿cuánto nos sale? 125, ¿sí? Y si se recuerdan, 125 de la tasa, vamos, de filtración glomerular, 125. ¿Sí? 125. Por eso les digo que las preguntas de ejercicios generalmente son así. Van a ir seguidas, una detrás de otra. Y si se equivocan en una, la siguiente tal vez puede estar equivocada también. ¿Sí? Bueno, fórmulas y fórmulas. Este es para hallar la filtración glomerular. Obviamente, clínicamente esto no se realiza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos la presión hidrostática glomerular, ¿no? Al paciente no lo vamos a poder colocar, no sé, un catéter en el riñón para justo detectar todas estas cosas, no, ¿sí? La filtración glomerular se realiza por otra fórmula que les voy a mencionar más adelante. Bueno, tenemos aquí algo muy importante que mencionar y que tienen que entender, más que todo, no memorizar, entender, ¿sí? Cuando hay mayor flujo sanguíneo, hay mayor filtración. ¿Bien? Perfecto. Si hay mayor flujo sanguíneo, hay mayor filtración. ¿Qué se opone a que haya un mayor flujo sanguíneo? La resistencia vascular, es decir, una vasoconstricción. En este caso, por ejemplo, vean una vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, ¿sí? Si hay un aumento de la resistencia vascular, va a disminuir el flujo sanguíneo renal. ¿Bien? Y por ende, va a bajar también las presiones, aquí que estamos viendo aquí más anteriormente, estas presiones, ¿sí? Porque el volumen genera presión, como la presión hidrostática está generada por volumen, ¿sí? Va a disminuir las presiones, y si disminuye la presión, va a disminuir la presión de filtración neta, ¿sí? Y si disminuye la presión de filtración neta, va a disminuir la filtración glomerular. ¿Se dan cuenta? Todo está relacionado. Este es cómo funciona. Bien, la resistencia y flujo sanguíneo. Ahorita estamos viendo eso. Tal vez parezca fácil en este momento, pero se va a ir complicando. Bien. Tenemos que, esto era en la arteria aferente, ¿sí? Y les dije, ¿no? Lo complicado es compararlo con la arteria eferente. Si se dan cuenta, aquí, en la arteria eferente, varía mucho, pero mucho, mucho, mucho. Si es que hay una vasoconstricción, una resistencia moderada, aumenta el flujo sanguíneo. Si se dan cuenta, aquí era una resistencia y esto ya disminuía, pero en este caso de la eferente, si aumenta moderadamente, esta filtración glomerular va a aumentar, ¿sí? Contrariamente a este, ¿sí? Porque esta es la eferente la que sale, ¿bien? Porque cuando esto se cierra, produce mayor acumulación breve
en este lugar, en el glomérulo, los capilares glomerulares. Si hay mayor acumulación de flujo sanguíneo, hay más volumen, ligeramente, obviamente también van a aumentar las presiones. ¿Qué presión específicamente? Esta, la hidrostática. ¿Bien? Esta va a aumentar. Por lo tanto, como sabemos que la hidrostática está a favor de la filtración, va a haber una mayor filtración, ¿sí? Una mayor filtración glomerular. Pero cuando esta arteria eferente se contrae de manera intensa, ¿sí? De manera intensa, va a disminuir la filtración glomerular. Por eso les dije que es un poco complicado de entender esta parte. Moderada, aumento. Intensa, disminución. ¿Perfecto? No se olviden que se pueden contraer ambas, la aferente y la eferente. Bien. Aquí tenemos lo que ya aprendimos más antes, ¿no? Lo vamos a relacionar en esa tabla de Guyton, que es muy bonito. Aquí tenemos la filtración glomerular vertical, no lo olviden, y el flujo sanguíneo renal vertical. Bien. Si nosotros aumentamos la resistencia arteriolar aferente, ¿sí? Se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, ya estamos llegando al 4, vamos a disminuir el flujo sanguíneo renal, por eso está disminuido, ¿sí? Si disminuimos el flujo renal, también vamos a disminuir la filtración glomerular. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil esta tabla de interpretar. Mayor resistencia, menor flujo sanguíneo, por lo tanto, menor filtración glomerular. Perfecto. Y aquí está el porqué de por qué estas cosas son importantes, ¿sí? Existen patologías ya mortales, ¿no? En terapia intensiva, en los cuales el paciente puede morir, ¿sí? Por ejemplo, en un caso de shock, donde hay una hipotensión, disminuye la presión arterial. ¿Bien? Si disminuye la presión arterial, va a disminuir la diuresis. La diuresis es la producción de orina, ¿sí? ¿Por qué va a disminuir la diuresis? Porque va a disminuir el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Tal vez no me entiende, vamos a ir paso a paso otra vez. Bien, si disminuye la presión arterial, no va a haber fuerza con la cual empuje el corazón o el flujo sanguíneo para que llegue a los riñones. Entonces va a haber un flujo sanguíneo renal disminuido. Y nosotros sabemos que si hay flujo sanguíneo renal disminuido, va a haber una menor filtración. Perfecto. Si hay una menor filtración, va a entrar menos líquidos al sistema tubular, por lo cual también va a haber una menor diuresis. Aparte de que el organismo quiere recuperar y va a haber mayor reabsorción tubular. ¿Sí? Por eso se encuentra. A presión arterial menor, la diuresis también es menor. ¿Sí? La diuresis es menor. Y esto se controla generalmente, sobre todo en terapia intensiva. Se controla cuánto orina el paciente para saber generalmente si es que está con una hipotensión. ¿Por qué? Porque están relacionados. Menor presión arterial, menor diuresis. ¿Sí? Perfecto. Aquí tenemos las teorías, ¿no? de autorregulación del flujo sanguíneo. Y, bueno, es un poco tal vez, como son teorías, son las que menciona el doctor Durán. Son bien facilitas, se van a dar cuenta. Tenemos que esta es una arteriola normal, ¿sí? Normal. No hay una vasodilatación, no hay una vasoconstricción, ni en la aferente ni en la eferente. Bien, pero se pueden vasoconstruir, ¿no? Estas partes, la aferente y la eferente, eso quiero que quede bien, ¿sí? Se puede construir la aferente y eferente, pero no, generalmente no sucede eso. Lo que sucede es que se contrae solo una, ¿sí? Y la otra está normal. En algunos casos no, también. ¿Bien? ¿A qué hace referencia esta autorregulación del flujo sanguíneo? La teoría miógena es autorregulación, como su nombre lo indica, ¿no? Cuando disminuye el flujo sanguíneo, prácticamente el flujo aquí está disminuido, pónganlo, va a disminuir esta capa media muscular, ¿sí? Del endotelio de la arteria aferente, va a detectar esta disminución del flujo sanguíneo y se va a vasodilatar. ¿Bien?
escuchen bien, se va a vasodilatar cuando detecte un menor flujo sanguíneo, se va a vasodilatar, por eso está dilatado. ¿Bien? Y si hay una vasodilatación, significa que hay una menor resistencia al flujo, por lo cual nos favorece para la filtración glomerular. ¿Perfecto? Pues eso es una teoría, no se sabe muy bien respecto a qué molécula específicamente provoca esta vasodilatación. Bien, todo lo contrario pasa cuando hay un flujo renal aumentado, ¿sí? un flujo sanguíneo renal aumentado. En este caso, la capa muscular, la capa media, ¿bien? El arteriola aferente va a detectar esta mayor presión, mayor flujo, y se va a contraer, ¿sí? Se va a contraer, provocando que una mayor resistencia al flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Se va a contraer. Y como hay una mayor resistencia, menor va a ser la filtración. ¿Perfecto? Todo se relaciona, ¿no?, con lo que ya hemos hablado. Presión, flujo, filtración. Presión, flujo, filtración. ¿Sí? Presión, flujo y filtración. Tenemos también la regulación túbulo-glomerular. Por favor, no lo vayan a confundir con glomérulo tubular. Esta es regulación túbulo-glomerular. Túbulo-glomerular. ¿Bien? Y para entender esto, más que todo, tenemos que ir al aparato yuxtaglomerular. Bien, el aparato yuxtaglomerular está conformado por la arteria aferente, eferente y la mácula densa. Eso ya sabemos, ¿no? Aferente, eferente, mácula densa. Bien, el aparato yuxtaglomerular tiene la propiedad de detectar las variaciones de sodio y cloro. ¿Sí? No nos importa el cloro por ahora, ¿no? Sobre todo el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es una sustancia osmóticamente activa. Osmóticamente activa quiere decir que atrae el movimiento de agua, ¿sí?, en donde haya más soluto de sodio. Perfecto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una menor filtración glomerular, aquí va a haber un menor ultrafiltrado en el sistema tubular, ¿sí? Escuchen bien, ultrafiltrado. Una vez ha sido pregunta de examen, pero yo digo que es muy fácil, ¿no? Ultrafiltrado. Una vez que se filtra, se denomina ese líquido ya ultrafiltrado. Bien, va a haber menor ultrafiltrado en el sistema tubular. Si hay menor ultrafiltrado en el sistema tubular, también hay una menor cantidad de sodio en ese líquido ultrafiltrado. ¿Sí? Y si hay menor cantidad de sodio, va a ser detectado por este aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Va a ser detectado y este aparato yuxtaglomerular va a hacer dos cosas, ¿sí? Aquí tenemos. Vamos a ir paso a paso. Menor presión arterial, lo que va a provocar una menor presión hidrostática glomerular. Bien, hasta ahí todo bien. Menor presión, menor presión. Como esta era la única que se favorecía la filtración, y ya está disminuida, va a disminuir obviamente la filtración. Si disminuye la filtración, como les dije, va a haber menor sodio en el ultrafiltrado, y este menor sodio va a ser detectado por la mácula densa. ¿Bien? Y va a provocar dos cosas. Una en la arteriola eferente y otra en la arteriola aferente. ¿Bien? Una en la arteriola eferente y otra en la aferente. ¿Qué provoca? Provoca la liberación de renina. Sabíamos que la renina era sintetizada en las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, ¿sí? Y aquí aparece, ¿no?, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con muchos cambios. Lo importante es que ya se tiene la angiotensina 2, ¿ya? Se tiene la angiotensina 2. Y la angiotensina 2, como les dije, es el segundo vasoconstrictor más potente del organismo. Es un segundón, ¿sí? El primero es la endotelina. La angiotensina es el segundo. Y actúa en la arteriola eferente. Por favor, esto memorícenselo. Por favor, memorícenselo una vez por pregunta de examen. Mayor resistencia arteriolar eferente, porque actúa en la eferente, la angiotensina 2. Bien, como hay una mayor resistencia arteriolar eferente, yo les dije, ¿no?, que se comportaba diferente. Aquí debe estar. Aquí está.
les dije que se comportaba diferente. En esta si aumentaba la resistencia en la arteriola eferente, dependía si era moderado o intenso. Pongámosle que es moderado en el caso de angiotensina 2, ¿bien? Si es moderado, ¿lo que va a provocar? Un mayor estancamiento, así vulgarmente decirlo, para que entiendan, en los capilares glomerulares, lo cual va a provocar una mayor presión hidrostática, ¿sí? De los capilares glomerulares. Y es la única presión que favorece la filtración, por lo tanto va a haber mayor filtración. ¿Bien? Eso es lo que provoca este sistema. Entonces va a haber una resistencia arteriolar eferente aumentada, por lo cual va a aumentar esta presión hidrostática glomerular y va a aumentar la filtración glomerular. Y así se regula, ¿no? En el caso de que esté disminuido. Tenemos también que actúa en la arteriola aferente. ¿Bien? Este sistema. Y lo que provoca aquí, mediante, una vez medido la concentración de sodio en el ultrafiltrado, en el sistema tubular, va a sintetizar estos tres sustancias, ¿no? La adenosina, el ATP y el tromboxano. ¿Bien? Adenosina, ATP y tromboxano. Lo que igual van a provocar una constricción. Esta constricción se va a expresar en una mayor resistencia arteriolar aferente. ¿Sí? Aferente. ¿Bien? En este caso, va a provocar una disminución de una resistencia al flujo sanguíneo renal, y lo cual provocaría una disminución. Si se dan cuenta, es lo mismo, es lo opuesto, ¿sí? de lo anterior. La flechita está mal, debe ir abajo. ¿Bien? Estos dos son los sistemas, más que todo, que se les va a preguntar: revolución túbulo glomerular y teoría miógena. ¿Bien? Ahora bien, tenemos la fórmula de Cockcroft-Gault. Y tal vez algunos ya lo conocen, tal vez otros no lo conocen, depende del docente más que todo, ¿no? A qué docente les gusta esta fórmula, a qué no. Pero es así como se calcula la tasa de filtración glomerular, ¿sí? No es mediante presión o coeficiente de filtración y presión efectiva de filtración, no. Es mediante esta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llenar esta tabla, ¿sí? Con nuestro paciente. ¿Por qué? 140, viene una constante, 140, menos la edad del paciente, este resultado multiplicado por el peso del paciente en kilogramos, ¿sí? Y todo dividido entre la creatinina multiplicado por 72, ¿sí? Entonces, nosotros lo único que necesitamos prácticamente del paciente sería la creatinina, porque la edad el paciente lo sabe y el peso generalmente también, ¿no? Obviamente lo puede empezar, ¿no? En el consultorio. La creatinina es una prueba de laboratorio que sí se tendría que pedir para realizar esta fórmula de Cockcroft-Gault, ¿sí? Esta es la fórmula. Algo importante aquí es que esto es para hombres, ¿sí? Para mujeres solo varía algo. Todo esto, el resultado que te salga de esto, se multiplica por 0.85. ¿Sí? El resultado de esto es por 0.85. Ahora, aquí hay algo muy, pero muy importante. Tal vez no se pregunte en su examen, pero sí lo tienen que saber porque van a ser buenos médicos, ¿sí? En el caso de creatinina, es un marcador, ¿sí? De la función renal. ¿Qué significa marcador de la función renal? Es en lo que generalmente se ve para ver alguna patología en el paciente, en el caso de filtración, ¿sí? Si es que la función renal del paciente está bien, la creatinina tendría que estar en valores normales, ¿sí? Tendría que estar en valores normales. Y si está mal, obviamente tendría que disminuir. Hace mucho tiempo, pongámosle 20 años, bueno, la verdad no sé. Un momento, por favor. Hace mucho tiempo esta creatinina era el marcador fisiológico de la función renal perfecto, ¿no? Era el que generalmente se tomaba en cuenta, pero ahora no, ¿sí? No es que le haya cambiado otra molécula, ¿no? No,
Ahora el marcador de la función renal es la tasa de filtración glomerular. Por eso es que les molestan tanto con esto, ¿sí? Este es el marcador fisiológico ideal de la función renal, ¿sí? Si la tasa de filtración glomerular disminuye, significa que puede haber una patología ahí en el paciente, una patología renal, ¿bien? ¿Por qué ya no se utiliza creatinina? Porque obviamente responde a los valores, a los cambios, y si hay alguna patología en el riñón del paciente. Pero el problema es que responde tarde, ¿sí? Responde cuando la patología, ya cuando la filtración glomerular es del menos del 50%, recién esta creatinina modifica sus valores, ¿sí? Es tardío, lento, ¿no? En cambio esta responde rápido. Y es por eso que es ideal. Y es por eso que se tiene que memorizar la fórmula de Crook-Gault. ¿Bien? Esta es la fórmula. Ya vamos a terminar. Y aquí está la tasa de filtración glomerular. Ya, pero calculada por clearance, ¿sí? Esto no les van a preguntar, pero igual tienen que memorizarlo, por favor, ¿sí? Tasa de filtración glomerular. Y está fácil, está fácil. La concentración de la inulina en la orina multiplicado por el volumen de orina. Esto de volumen generalmente es en ml, pero depende también de en qué medida les estén dando la concentración de inulina, ¿no? No les voy a decir, solo hagan ml, ¿no? No, pueden hacerlo en litros y depende mucho de estos. Dividido entre la concentración plasmática de inulina. ¿Bien? Y es así como se saca la tasa de filtración glomerular. No, esto no se utiliza, esto sí. Pero igual para fijarme. Concentración de inulina en la orina multiplicada por el volumen y concentración de inulina en el plasma. Si se dan cuenta, las concentraciones no están juntas, sino una está arriba y otra está abajo, ¿sí? La de arriba es toda orina y la de abajo es plasmática, porque es orina, orina. ¿Sí se dan cuenta? Orina, orina. Y esta es plasmática. Bien, aquí tenemos la producción de orina. Bien. Y esta es pregunta de examen, por eso lo pongo también al final. Esta es una pregunta de examen. No lo vayan a fallar, esto ya es un punto regalado. La formación de orina es de 0.5 a 1 ml por hora por kilogramo del paciente. Por favor, no hagan con calculadora, ¿sí? Que está fácil esta parte. Si el paciente pesa 70 kilogramos, es la mitad más su peso, es de 35 a 70 ml por hora, si se dan cuenta. Si el paciente pesa 100, es la mitad más su peso, que sería 50 a 100 ml por hora, ¿sí? No lo estamos haciendo ni siquiera con calculadora, ¿no? Es la mitad más su peso. Si el paciente pesa 60, entonces tendría que ser de 30 a 60, ¿sí? La mitad más su peso. 35 a 70 ml por hora. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, perdón, voy a leer la pregunta. Debe tener un sustrato para no pasar la verificación. Bueno, estábamos hablando de qué sustancias se pueden filtrar y qué sustancias no se pueden filtrar. Basta solo uno, ¿sí? Solo basta que el tamaño sea mayor que toda la barrera de filtración. No importa si, digamos, es carga positiva, que favorece, o el peso es menor al indicado o al límite. Solo basta que uno no concuerde, sea mayor del tamaño, y ya no va a poder filtrarse, ¿sí? Solo basta con uno. Por eso es que de tantas sustancias no se pueden filtrar todo, ¿no? Se filtran generalmente sustancias, cationes, aniones, ¿bien? Pero no se filtran células, porque se podrían filtrar eritrocitos, porque están en la sangre, pero no, ¿por qué? Por la barrera de filtración. Y los eritrocitos no es que tengan carga negativa, ¿no? Simplemente tenían un tamaño
mayor, ya. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Otra? A ver. Chicos, bueno, creo que... Bueno, con eso habíamos acabado. Sí, claro, les voy a pasar las diapos junto con el otro auxiliar a su representante. ¿Bien? Yo creo que tienes otras preguntas A ver, en la reunión. Varía, ¿sí? Cuando mencionan en la regulación túbulo-glomerular, la resistencia aumenta en la arteria emergente, eferente, y disminuye en la arteria aferente. Varía, ¿sí? Y varía según qué. Si es que hay una mayor filtración, es decir, que hay una excesiva filtración, pongámosle, que no tendría que ser fisiológica, obviamente va a variar. El caso de la arteria aferente sería la que va a disminuir su tamaño, y la eferente generalmente también va a vasodilatarse, ¿no? Para enviar toda la sangre del glomérulo hacia los vasos rectos, por ejemplo. Si se dan cuenta, pero cambia totalmente en el caso de que sea una menor filtración. ¿Sí? En el caso de menor filtración sería todo lo contrario. Es decir, que la arteria aferente se va a dilatar y la eferente se va a contraer, ¿no? Si se dan cuenta, tal vez al principio es un poco difícil de memorizar, pero es solo lo opuesto a lo anterior, ¿sí? No se hagan problemas con memorizárselo, más bien entiéndanlo, ¿sí? En la fórmula de Kirchhoff-Gauss, las constantes de 140 y 72, que significan, no, la verdad no sabría qué decirte. No averigüe por eso, ¿sí? Perdón, pero lo voy a averiguar ahorita. Y les paso en las diapos, ¿sí? Eso sería todo. Gracias por asistir. Espero que les vaya bien en su examen. Y espero también que... Una consultita. Sí. Ay, disculpa. Una consulta. Lo que son las fórmulas para el estimado de filtración glomerular, ¿cuál sería más recomendado entre el MDR o el MDR-4? Creo que había en esas fórmulas. Bien, ¿cuál es la mejor fórmula para sacar una tasa de filtración glomerular? ¿Sí? Sí, eso. Depende mucho de los valores que tengan, ¿sí? Porque existen, como lo mencionaste, existe el MRR, MRTT incluso, pero depende de las variables. Generalmente, hoy en día, para calcular la tasa de filtración glomerular, se utiliza la fórmula de Kirchhoff-Gauss modificada. Se dan cuenta que hay incluso más, ¿no? Pero el problema es que te piden más variables. Y las únicas que nosotros tenemos a disposición, que generalmente en el examen les van a poner, son creatinina, edad y peso. Más fácil, ¿no? ¿Para qué preguntarles inulina? Porque no lo van a hacer, ¿sí? Pero si quieren realizarlo para buena práctica, ¿no? Médica, existe la fórmula de Kirchhoff-Gauss modificada, ¿bien? Que es generalmente la que se utiliza. Está bien, muchas gracias. No hay de qué. Bien, eso sería. Si no hay más preguntas. Gracias, chicos, por asistir. Les voy a pasar las llaves. Hasta mañana.